La semana pasada empezamos a trabajar un tema que se llama confianza en Dios. Voy a repasar algunos elementos nada más de la introducción. Dice el Salmo 44: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y Jesús nos enseñaba en Lucas 18:17: el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Habíamos empezado a platicar del significado de estos dos elementos. El primero, el niño es alguien que es muy confiado, que cualquier cosa que usted le diga la va a recibir como que es una verdad. Claro, cuando no ha habido ya golpe desde el punto de vista emocional, que se puede llegar a perder esa credibilidad, pero generalmente el niño cree. Si usted le dice que le va a comprar un avión, lo celebra y lo cuenta con alegría y cree que usted le va a comprar el avión. No se pone a preguntar cómo va a ser, de dónde va a sacar el dinero, quién lo va a volar, nada de eso. Y esa es la fe que Jesús hablaba, de la confianza en Dios. O sea, nosotros somos muy cuestionadores, o sea, todas las cosas estamos siempre poniéndolas en duda, estamos tratando primero de entenderlas. Y le digo, hay muchas cosas que traen bendición a nuestra vida, tanto respuesta a todo esto. Por ejemplo, yo he estado viendo estos días una serie que han estado pasando en, creo que es el History Channel, muy interesante, o el Discovery, que es acerca de un estudio que mezcla temas bíblicos con temas de ciencia y con temas de arqueología. Y, por ejemplo, explicaban dónde está el huerto del Edén, cuáles son esos ríos que menciona la Biblia, cuáles han cambiado de nombre por ciertos cambios de la región de idioma. Por eso es que alguien pensaría, pero ese río no existe. No, ahí enseñaron claramente que sí existe, lo que pasa es que cambió el nombre. Y llegan a ubicar un área tan particular donde estaba el huerto del Edén, que en medio de todo el desierto de esa región, porque es en el norte de Irán, el día de hoy sigue existiendo una parte donde por los vientos y los ríos y todo, es un área totalmente fértil y llena de árboles y todo. Y así han ido explicando. El faraón del tiempo de Moisés, los egipcios narraban las guerras, están en todos los monumentos, pero cuando ellos perdían una batalla no escribían de eso, preferían no hablar. Y en este caso, cuando Dios los derrota con las plagas y echa al mar al ejército faraón y todo, ellos no escribieron, y era una de las cosas que decían: miren, pero ¿por qué no aparece esta guerra en ningún lado? Y sí encontraron ya restos de una escritura donde está narrado la derrota que tuvo el faraón. Y una de las cosas interesantes, encontraron la tumba del primogénito del faraón, que no era tampoco usual. Entonces todos los elementos van como tratando de explicar cuál es lo que nosotros hemos visto en la palabra, con muchos de los aspectos de arqueología y todo eso. A mí me gusta por una razón, no que yo desconfíe, si Dios lo dice así es, pero es una forma interesante de poder ir confirmando y afirmando nuestra propia fe. Hace muchos años descubrieron en el lecho del Mar Rojo, en la parte más profunda, encontraron restos de carretas y de llantas que eran de la época de Egipto y eran de fabricación egipcia. O sea, ahí fue a morir el faraón y todo eso, lo que dice la palabra. Lo que pasa es que, lógicamente, estamos hablando de miles de años, no van a encontrar cuerpos ni nada de eso, pero es interesante. Habían encontrado restos de dónde estaba el arca de Noé, todo esto, que lo que viene es como asentar esa confianza, esa seguridad en que donde hemos puesto nuestra fe es totalmente de Dios, porque muchas veces han tratado de decir, no, es que esas son tradiciones, son cosas que nunca pasaron, o cuestiones como esas. Ahora, lo que hemos estado viendo es la confianza en Dios, y la situamos en 3 elementos primarios la semana pasada, y solo atendimos uno. O sea, ahorita vamos a seguir con los otros elementos y viene una parte práctica del mensaje. El primer tema que decíamos era que para poder confiar en alguien, yo necesito conocerlo. Ese es un punto importantísimo. Usted no va a dejar en su casa, por ejemplo, a alguien que usted no sabe ni quién es, o no le va a dar algo de valor si usted no conoce a aquella persona. Entonces, el primer elemento con Dios es conocerlo.
saber quién es Él. Y leíamos, por ejemplo, en la historia de Job, en el capítulo 42, cuando Job le dice a Dios que no lo conocía, pero que ahora sí lo está viendo. Leíamos, vamos a leerlo rápido, el 42 del 1 al 5. Job le respondió a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes. Lo primero que entendió es que era un Dios de poder. Luego le dice: no hay pensamiento que de ti se esconda. O sea, que entendió el conocimiento y la omnisciencia de Dios. Luego le dice: ¿quién oscurece el consejo? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. O sea, el mismo Job tenía un conocimiento limitado de quién era Dios, a pesar que su corazón era fiel con Dios. Y le dice: oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, quiero conocer quién es ese Dios. Y le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, que había habido revelación en la vida de Job. Y dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es la reacción humana cuando entendemos la magnitud del tamaño de Dios y su santidad? Que nos vamos a sentir como somos realmente. Por eso dice: Señor, yo me arrepiento y me vuelvo en polvo y ceniza cuando veo quién es Dios, después que lo cuestionó, que lo culpó de todas sus desgracias y todo. Ahora, ese tema de conocer a Dios nos lleva a confiar en Dios. Si usted sabe quién es Dios, sabe de qué tamaño es, sabe cuál es lo que puede esperar de Dios y de su poder, usted va a aprender a confiar en Dios. Pero sin esa confianza, sin ese conocimiento, no puede haber confianza. Platicamos del ejemplo muy bonito que es el bebé. Los bebés, cuando empiezan a cierta etapa, tu sobrina está ahí ahorita, que ya empiezan a reconocer a la gente y se ponen felices. Por ejemplo, reconocen a la mamá y hacen bullas y todo. ¿Por qué? Porque en el grado que van conociendo, van reconociendo. Y eso se va traduciendo en el crecimiento, en confianza. Ahorita que estuvimos hace unos días en la playa, estaba aquí mi yerno y mis nietos. Mi nieta se tiraba al agua porque ahí estaba su papá, pues. O sea, esa es confianza. La piscina era honda, pero él la llamaba, y claro, también mide 2 metros, ya se salía de la piscina. Pero ¿qué pasaba? Que la niña se tiraba con toda confianza. ¿Por qué? Porque sabía que el papá la iba a recibir, no la iba a dejar ahí que se ahogara. Eso es confianza. En el grado que conocemos a Dios, vamos a aprender a conocer a Dios y vamos a aprender a confiar en Dios. Porque el tema, le digo también, la confianza no es algo mágico que nos tocaron con una varita y ya confío. No, la confianza se va desarrollando en la vida. Y en el grado que vamos creciendo y madurando, vamos confiando. A Lucía le hicieron una operación, era delicada en la boca el día viernes, me parece. Pero el médico que la trató tiene 30 años de tratarlo, tiene 40 años de ser médico. Entonces para nosotros es alguien de confianza. Sabíamos que, claro, bendiciendo las manos por parte de Dios, pero es alguien en quien confiamos, alguien que sabemos que va a responder a lo que tiene que hacer. Y esa es nuestra confianza en Dios. Vamos creciendo a un nivel en que aprendemos a confiar en Dios. Platicábamos que conocer a Dios es entender sus atributos, que es su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su sabiduría, su justicia, su sabiduría, su soberanía, su santidad, su fidelidad, su misericordia, su amor, su bondad. O sea, Dios se reveló en la palabra a través de ciertos nombres que implican quién es Él. Por ejemplo, Jehová Shama, mi paz. Jehová Tsidkenu, mi justicia. Jehová Rafa, mi sanador. O sea, esas palabras compuestas del nombre de Dios, lo que nos revelan es quién es Dios. Cuando Jesús se revela a sí mismo: yo soy el camino, la verdad, la vida, la resurrección, yo soy la luz, el pan que bajó del cielo. Son atributos, son formas de decirnos quién es Él.
Y en el grado que nosotros crecemos en saber quién es Dios, en ese grado vamos a aprender a confiar cada día más en Dios, porque usted ya sabe qué puede esperar de Dios. El segundo elemento que platicábamos también era el tema de quién es Él y el tema de qué puede hacer Él, porque este es otro de los conflictos humanos. Pueden creer, como decía un hermano, en un gran Dios, pero no creen que pueda hacer grandes cosas. O pueden creer en un Dios que sí puede hacer cosas grandes. Y le voy a poner un ejemplo que es interesantísimo. Dentro de las deidades paganas, en la época de Israel, la gente se identificaba con el Dios de los montes o con el Dios de los valles. Y hasta tenemos un canto de eso. Entonces hubo una guerra donde los ejércitos enemigos fueron derrotados. Y la razón que le dieron al rey, le dijeron, es que peleamos en los montes. Y el Dios de ellos es un Dios de montes. Pero si vamos a los valles, los vamos a derrotar. ¿Y qué aprendieron? Aprendieron lo que cantamos, que nuestro Dios es el Dios de los montes y de los valles y del universo. O sea, la limitación de qué puede hacer Dios es terrible, hermano. Y vamos a ver pasajes, porque el qué puede hacer Dios es lo que también viene a afianzar nuestra confianza. Por ejemplo, yo puedo tener plena confianza en mi papá, pero sé que no es capaz de muchas cosas, no las puede hacer, tiene limitaciones como persona. ¿Me explico? Entonces no es que yo no confíe en Él y conozca quién es Él, es que yo sé que no puede hacer todo. ¿Es correcto, no? Y le voy a decir, hay una época en el niño también en que cree que su papá es Superman o Spider-Man. O sea, que espera que el papá capaz de hacer cualquier cosa y arreglar el mundo. Cuando crecemos vamos madurando y vamos entendiendo que nuestros papás tienen limitaciones igual que nosotros. Entonces sabemos que Él puede ser un excelente padre, pero puede ser que humanamente no pueda. Mire, le voy a contar algo porque son cosas que Dios va hablando a mi corazón también. Esta semana publicaron la historia de un hombre en Bangladesh que sacó a sus 4 hijas adelante hasta la universidad, pero las hijas no sabían dónde trabajaba, nunca supieron. Y un día el papá tuvo que regresar a la casa, porque siempre regresaba bien bañado y todo, y les decía que era albañil. Pero un día que regresó lleno de suciedad, regresó totalmente mal, su ropa, todo. Y entonces tuvo que confesarles, les dice, lo que pasa es que el trabajo que conseguí, que sí me alcanzaba para poderles pagar sus estudios, es que yo me meto en las alcantarillas y yo limpio los túneles por dentro de las alcantarillas. Eso es en Bangladesh. Puedes imaginar, y saca una foto del hombre. Entonces las 2 hijas grandes ya estaban por terminar la universidad y empezaron a ayudarlo. Le dijeron, papá, no tienes que trabajar más en eso. O sea, viene la confianza en el papá y sobre todo el saber de que era capaz. Nunca les falló con lo que sus matrículas de la universidad, con sus libros, y él mismo lo cuenta. Decía, no podía tener otro trabajo que me permitiera comprarle sus libros y no las iba a dejar sin estudiar. Y ese día salió en el periódico una historia, me tocó mi corazón. Ahí está la foto del señor todo morenito, todo mal, pero le digo, qué maravilloso, porque ahí entendemos lo que alguien puede hacer. Ese es el punto. Y claro, cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Amén. Miren lo que dice Nehemías 9:6. Aquí vamos a ver varias escrituras que nos hablan de lo que Dios puede hacer. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Solo este versículo. Y le voy a contar dónde está y en qué momento, porque también es interesante ver quién lo dice, cuándo lo dice y por qué lo dice. Nehemías
está regresando a restaurar a Israel después de la cautividad. O sea, él fue el que regresó y reconstruyó el muro en 52 días. Pero cuando empieza a clamarle a Dios, empieza con este versículo. O sea que lo primero que le dice es: tú eres Dios, tú hiciste los cielos, todo lo que existe en ellos, la tierra, todo lo que esté en ella, los mares, todo lo que hay en ellos, tú vivificas todas las cosas. Ahora, ¿qué le está confesando Nehemías a Dios? ¿Creía en un Dios grande, grande, grande o no? Amén. Ese es el punto, ¿me entiendes? Podía él pedir: ayúdame con lo que me han mandado a hacer, ayúdame contra los enemigos, que fueron muchos. Si su mentalidad era que era un Dios grande, que había hecho los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. O sea, solo ver el mar y decir que tú hiciste el mar, ya es mucho decir. Entonces, el punto es que el primer pivote de confiar en Dios es conocer quién es Dios, pero el segundo es conocer qué puede hacer Dios. Porque, como le digo, mucha gente puede creer en Dios y no, miren, mi Dios, sí, pero no creen que puedan arreglarles el problema. ¿Me entienden? Ahora, en el Salmo capítulo 8, Salmo 8, verso 1, está David en medio de la noche, en una noche estrellada, cuidando las ovejas, que eso era generalmente en verano, en el área de Belén, y está cuidando las ovejas. ¿Y qué le inspira a él cuando mira aquel cielo estrellado? Fíjese que nosotros vemos un 20% de las estrellas. ¿Sabía eso usted? Por la luz de las ciudades. Pero, por ejemplo, a mí me gusta salir a ver el cielo donde vive mi hija, porque como está en el campo y no hay luz, ya se puede imaginar la cantidad de estrellas que se ven ahí. Entonces, David está sentado y le dice: oye, Salmo 8:1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, ¿cuál era la meditación de David? Medía la grandeza de su Dios, viendo un cielo. Y le voy a decir algo, mi amado. David tenía un conocimiento sumamente limitado de las estrellas. No es lo que usted sabe hoy. Podía ver las estrellas de los cielos y las estrellas y decir: Dios, tienes que ser demasiado grande porque tú hiciste esto con tus manos. Imagínense nosotros que hoy sabemos que hay galaxias de galaxias de galaxias, planetas de planetas y millones de kilómetros luz de distancia entre un planeta y una galaxia y otra. O sea, ¿de qué tamaño es el universo que nosotros entendemos hoy? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros conectamos ese conocimiento de Dios, esa confianza, con el tamaño de un Dios que hizo los cielos de los cielos y las galaxias? O sea, uno de los amigos de Job le dice algo interesante. Le dice: ¿quién llamó al orión y a la osa mayor? O sea, que entendían que era obra de Dios. ¿Me entiende? Ahora, otra de las formas está en Apocalipsis 4:11. Miremos lo que dice aquí la palabra: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vamos a añadir el tercer pivote de la confianza en Dios. El primero es conocer quién es Dios, conocer su naturaleza, sus atributos. Usted sabe que hay dos cosas que Dios no puede hacer nada más. Una es mentir y la otra es fallar. Eso no lo puede hacer Dios. Pero entonces, si sabemos de qué tamaño es Dios, sabemos de qué tamaño es su poder, sabemos que podemos confiar plenamente en Dios, tu vida va a cambiar. Mire, nunca se me olvidó, ahorita mi sobrina anda en Roma y hay algo en el Coliseo que nunca vamos a olvidar. Ahí hay una cruz en el Coliseo en Roma que es como en honor de todos aquellos cristianos que fueron sacrificados por los leones ahí en ese lugar. O
sea que es un reconocimiento. Ahora, ¿qué podía creer y pensar aquella gente que eran capaces de ser entregados a los leones con tal de no renunciar a su confianza en Dios? ¿Ya se puede imaginar lo que hace la confianza? O sea, le digo, sin confianza en Dios no somos nada. Así es sencillo. Y podemos ser religiosos y tener 20 dioses y lo que usted quiera, pero no somos nada si no confiamos en el Dios verdadero y lo conocemos. Amén. Amén. Ahora, lógicamente, aquí dice, tú creaste todas las cosas. Aquí están los tres elementos. Primero le dice, digno de recibir gloria, honra y poder. Aquí está hablando de qué es digno, quién es mi Dios. Le dice, tú creaste todas las cosas. Está hablando del poder de Dios. Pero oiga lo que dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El tercer elemento es conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque puedo conocer quién es Dios, puedo creer en su poder, su grandeza, pero también creer que Él está allá y yo estoy aquí y que la voluntad de Él no es para conmigo. ¿Me explican otro tercer elemento? Ahora, amarremos esto con lo que es la confianza a un papá. Y perdone que estoy usando esta cuña, pero es muy importante. Es algo que todos hemos tenido papás y muchos ya somos papás, etc. La pregunta es esta. Cuando el niño conoce quién es su papá, sabe quién es él, qué puede esperar de su papá, cuál es la voluntad de su papá para con él de bien, y sabe que el papá puede, ¿está hecho o no está hecho? Esos tres elementos ya cuando se juntan me van a traer a una gradación más alta en mi relación con Dios. Mire, hasta mi oración cambia. ¿Es cierto? ¿Cómo oraba Nehemías? Solo tú eres Jehová, hiciste los cielos de los cielos, todo lo que hay en ellos, tú vivificas todas las cosas. O sea, estaba listo para pedirle a Dios, por supuesto. Y volvamos al caso de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es la oración de intercesión de Abraham? Señor, ¿y si solo hay 50 justos? Está bueno, dice el Señor, los salvaré. ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Por qué? Porque le dice, Señor, no puede ser que tú, el santo Dios, juzgue al impío igual que al justo. Por eso estaba intercediendo. ¿Qué sabía Abraham de Dios? Conocía su voluntad, conocía su personalidad y conocía su poder. ¿Por qué su poder? Porque le está pidiendo que no destruya Sodoma. Eso es conocer el poder de Dios. Pero su santidad y su misericordia son sus atributos. ¿Quién es Dios? Y entonces sabe que Dios puede. Su voluntad es no juzgar al impío igual que al justo. Entonces, en base a eso, se agarra para interceder. ¿Se da cuenta cómo eso es tan importante? Entonces, cuando la gente ora sin conocer la voluntad de Dios, oran sin confiar en Dios, porque no lo conocen, porque no saben, usted va a encontrar cuñas de la oración. Señor, si tú quieres, si tú puedes. ¿Por qué? Porque no saben que si quieren. Alguien me decía una vez, mire hermano, pero ¿y cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Por supuesto, si usted le va a pedir a Dios que le revele su voluntad, si se debe ir a las 11 o a las 11:10, claro que no va a haber un versículo. Pero las grandes cosas de Dios están claras en la palabra, ¿o no? ¿Quiere Dios que los hombres se pierdan? ¿O quiere que procedan al arrepentimiento, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos? Eso es lo que dice la palabra. ¿Correcto? Amén. Y mire, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, que es la misma palabra, confianza, aunque esté muerto va a vivir. Y mire, yo tengo un testimonio en mi vida que lo va a llevar toda mi vida atravesado. Y fue mi padre en su lecho de muerte. Mi padre dijo, aunque yo no me levante de aquí y yo no lo vea, mis hijos van a venir y van a servir a Dios, porque yo sé en quién he creído y sé que Dios es fiel. Amén. Yo me convertí a los 5 años, hermano, no fue al siguiente día. O sea, como la fidelidad de Dios no depende de nuestros factores de tiempo tampoco.
Mire, yo estoy orando ahorita por 3 cosas bien puntuales y sé que las voy a ver, porque Dios es fiel. ¿Cuándo voy a responder? No sé, hay planes de Dios, hay muchas cosas, pero el que corresponde, responde. ¿Por qué? Primero, porque están totalmente dentro de su capacidad, dentro de su voluntad, y yo sé quién es mi Padre. Entonces, me explico cómo va eso. Porque hay gente que se desanima tantas veces y de todo, y que no, mire, ya he estado orando, por eso nunca, porque no esperan el compás del tiempo de Dios. Y le digo, Dios no hace nada atrasado. Jesús de Nazaret nació en Belén de Judea conforme al tiempo de Dios. Y lo estaban esperando miles de años antes. Cualquiera hubiera dicho, no, ya se olvidó. Miren, ¿qué sintieron los judíos cuando llegó Moisés a Egipto y les dijo, miren, el Dios de Israel se me ha aparecido y me mandó porque dice que los va a sacar? Muchos han de haber pensado, ¿qué? ¿Que nos va a sacar? Ya hasta se los había olvidado eso. Pero a Dios no. ¿Entienden los puntos de eso? Amén. Y lo que tenemos que entender es que Dios hace las cosas en sus tiempos perfectos. Mire, hay un versículo por ahí que es muy para las niñas que andan buscando esposo. Dice, no apresures el amor. Eso es una verdad, pero ¿por qué? Porque Dios tiene sus tiempos perfectos en todo. ¿Me entiendes? En todo en la vida. Y claro, hay tiempos que tenemos que participar para que esto se dé. Esa es otra cosa. Pero Dios tiene tiempos, pero su voluntad está claramente revelada en la palabra. Mire, hay unos versículos que están en el último capítulo del libro de Josué, que le ponen el cierre al libro de Éxodo hasta Josué. Dice la palabra, y se cumplió toda la buena palabra de Dios. No faltó ni una de ellas. Amén. Amén. ¿Cuántos años se tardaron en llegar a la tierra prometida? 40. ¿Cuántos se tardaron peleando para tomar la tierra prometida? Otros 40. O sea, Dios no tiene prisas. Eso lo entendimos hace tiempo. Miren que le era bueno para Dios llamar a un Moisés de 45 años en la plenitud del reinado en Egipto. Era hijo de la hija de Faraón, con toda la ciencia que tenía, y tenía 40 años, todo su vigor. Sí, pero Dios no lo llamó en ese momento. Se fue al desierto, pasó 40 años en el desierto y cumplió 80 años. Y entonces vino Dios a llamar. Cualquiera se pregunta, ¿y por qué, Señor, no lo llamaste a los 30 o a los 40? No, los planes de Dios. Dice la palabra del Señor, usted sabía eso, que se tardó 120 años Noé en construir el arca y en pregonar lo que venía. Ese era el plan de Dios. Y dice la palabra que no llovió hasta que se cerró la puerta del arca. Y en todos los tiempos, los compases de Dios son perfectos. Lo que no entendemos somos nosotros. Mire, hay un hermano que pinta esto de una manera, y ayer me recordé. Anoche estaban dando un concierto, estaban transmitiendo un concierto que hubo en el Teatro Nacional, donde había un ensamble de marimbas, habían como unas por lo menos 15 marimbas diferentes, pero las pusieron amarradas con la Sinfónica Marcial. Miren, cuando tocaban todos, ya se imaginan, 15 marimbas tocando y una sinfónica completa, y todos con la misma melodía y los mismos compases. Esos son los tiempos de Dios. Amén. ¿Me entienden? Dios maneja las cosas con una perfección que nosotros mismos no podemos entender a veces. Y esa es su voluntad. Por eso conocer la voluntad de Dios es el tercer tema que nos amarra nuestra confianza. Primero, ¿quién eres? Segundo, ¿de qué eres capaz? Y tercero, ¿qué quieres? Mire, cuando Dios botó del caballo a Saulo de Tarso
que era su tiempo exacto ya, porque no lo llamó desde joven, no, en ese era el momento. Cuando le botó el caballo y reacciona Saulo de Tarso, ¿cuáles fueron las preguntas que le hizo a Dios? ¿Quién eres y qué quieres que haga? ¿Me entiendes? Ahí está resumido eso. ¿Quién eres y qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque en todo el bagaje de conocimiento teológico que tenía Pablo, porque era el más estudiado de todos, había sido discípulo de Gamaliel, entendía que el Dios de Israel era todopoderoso y que si le había llamado a él era porque quería que lo conociera y quería que le sirviera. Por eso le pregunta: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Amén. Amén. Miren, ese es el punto. Conocer la voluntad de Dios es el tercer elemento de nuestra confianza en Dios. ¿Quién eres? ¿Qué puedes? ¿Qué quieres? ¿Simple o no simples? Ponga esas tres y es una fórmula. Una fórmula donde usted se puede preguntar también en qué parte podemos estar débiles. Porque alguien puede decir: bueno, a mí la verdad que todavía me falta conocer a Dios. Claro, todo nos falta. Pues mire, yo trabajé muchos años en institutos bíblicos y en la clase de teología es crucial en todo. ¿Qué es teología? Es estudiar a Dios. ¿Quién es? ¿Qué puede? Todos estos elementos que estamos hablando. Y a Dios se le conoce en forma teórica y en forma práctica, que es la última parte del mensaje. O sea, teórica es cómo aprendemos a través de la palabra quién es, pero práctica es cómo hemos experimentado, perdónme que lo diga así, apellejo la voluntad de Dios. Amén. Es diferente, porque no es lo mismo solo tener un concepto intelectual de Dios que conocer a Dios por la vida que estoy viviendo, donde yo puedo conocer y esperar más de Dios, porque tengo vida vivencial con Dios. Por eso el cristianismo no es una religión, no es llenarnos la cabeza de doctrina y de teoría, no, es una forma de vida, es una relación personal con ese Dios maravilloso. Amén. Bueno, ¿cuál es su voluntad? Primero, la voluntad de Dios tiene varias características, ya vamos a llegar a ese versículo, pero dice que es buena. Eso es lo primero. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Miren cómo dice la palabra, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Dios nos revela su voluntad expresamente. La forma expresa es conocimiento, es a través del mismo estudio de la palabra, pero también testimonialmente. La forma de conocer a Dios testimonialmente es por lo que han vivido otras personas y por lo que yo mismo he experimentado en mi relación con Dios. Entonces, cuando una persona da testimonio, por ejemplo el apóstol Pablo empezó a contarle, ¿se acuerda usted a dos reyes que lo entrevistaron en el libro de los Hechos? Y les empieza a narrar cómo lo llamó el Señor, para qué lo llamó, para qué lo comisionó, etcétera. Él está dando testimonio. Incluso uno de esos reyes le dijo: Pablo, las muchas letras te matan, casi que me persuades a ser cristiano. Le dijo: lástima que no te persuadí, rey Agripa. ¿Me entiendes? Ahora, eso es testimonial. Pero para Pablo, el testimonial era personal. O sea, cuando alguien cuenta de sí mismo su experiencia con el Dios Todopoderoso. ¿Me entiendes? O sea, cada quien, y eso va agregando conocimiento a Dios. Y le voy a poner un ejemplo clásico de eso. ¿Qué le dice David a Goliat? O perdón, al rey, cuando le dijo que no podía pelear con Goliat. Le dijo: mira, mi Dios me guarda, y cuando ha venido el león, yo mato al león, y cuando ha venido el oso, yo mato al oso. Y si Dios, Jehová, me ha librado de la boca del león y del oso, me va a librar de este grandulón bocón de Goliat. ¿No es así que le dice? O sea, ¿cuál era? Mire, analicemos este punto en la vida de David.
David conocía quién era Dios. Sabía que era todopoderoso, que era misericordioso, que era santo, que era fiel. Sabía. Punto 1. Punto 2. Sabía que era poderoso. Por supuesto. Tú hiciste los cielos de los cielos, las estrellas. ¿Me entiende? Y punto 3. Tenía experiencia testimonial del poder de Dios. Sí. Cuando vino el oso, mi Señor me guardó, y cuando vino el león me guardó, así que me va a librar de ese gigantón. Y cuando el gigantón vino y lo trató de perro y se enojó de verlo, que venía con un palo y unas piedras, él le dijo: tú vienes a mí con lanza, con escudo y con casco, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el cual te entregará hoy en mi mano. Estaba dudando. Bueno, mira, aquí vengo a ver si Dios nos hace el milagro. ¿Sería que le dijo así? No. ¿Conocía David a Dios o no? Amén. Ese es el secreto otra vez. Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, dice la palabra. Mire qué gran verdad es. Y claro, si un pueblo no conoce a Dios, o si el Dios que dice que conoce es un Dios completamente que no tiene poder, que hay que chinearlo y llevarlo porque no se puede mover por sí mismo, por supuesto, así es lo que voy a esperar de ese Dios. ¿Es correcto, no? Y era, miren todos, ¿por qué los antiguos, esto se estudia en teología, por qué los antiguos adoraban al volcán, a la tormenta, al rayo? ¿Por qué? Porque podían sentir su poder. ¿Me entienden? Entonces la idea era: si eso es tan poderoso que truena y tira fuego, ese ha de ser Dios. Esa era su mentalidad. Claro, no sabemos que él quiso el volcán, el rayo y todo lo demás es Dios. ¿Me explico? Por ahí me mandaron una vez un WhatsApp de un padre nuestro que empieza diciendo que Dios está en el pájaro y en el árbol, y le digo yo a Janet: qué triste, esto se llama panteísmo, esto no es nunca un Dios único. El panteísmo dice que Dios está en la piedra, en el palo, en el pajarito, en la ratita, en la araña, todo es Dios. Eso se llama panteísmo. Pero mire cómo la gente en su propia ignorancia no conoce a Dios. ¿Me explico? No conocen a Dios, así es sencillo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y una cosa que es muy importante, hermano, se revela. Y le voy a poner otro caso, porque la palabra está llena de lo que estamos hablando. Había en el templo, cuando llevaron a Jesús a circuncidarlo a los 8 días de nacido, habían 2 ancianos, no recuerdo los nombres, María y... no me acuerdo, ahí lo puede ver en el Evangelio de Lucas, está, o en el de Mateo. Dice que la señora tenía 80 y no sé cuántos años de ser viuda y vivía prácticamente en el templo en oración y ayuno, ofreciéndole al Señor. Cuando vio al niño, lo adoró y lo recibió y alabó a Dios porque estaba viendo su salvación. Y el hombre le dice que le había sido revelado de parte de Dios que no iba a morir si no miraba la salvación de Israel. Y cuando vio al niño, lo fue a agarrar y empezó a alabar a Dios, al grado que ni el mismo José y María entendieron por qué lo estaba haciendo, pero él estaba alabando a Dios. Y le dice: Señor, estás cumpliendo tu palabra, no me voy a ir sin que mis ojos hayan visto su salvación. Oh, la gran pregunta del montón de muchachitos, porque no crean que cuando llegó Jesús bajaron los ángeles, tocaron trompetas y todo el mundo abrió camino y ahí viene el Hijo de Dios. No, lo que llegó fue un muchachito chillón como todos los demás. ¿Me entienden? En esa multitud, porque además no llevaban un niño, hermano, en esa multitud de muchachitos entre pañales, entre apujados de 8 días, ¿quién le dijo a este hombre y a esta mujer que esa era la salvación de Jehová? Solo el Espíritu Santo. Dice que les había sido revelado por el Espíritu Santo. Entonces, para poder conocer a Dios, también tiene que haber revelación. Y cuando el hombre no tiene la revelación de esto, hermano, toda la
sacerdote que le cortó el prepucio al Señor no se dio cuenta quién estaba circuncidando? ¿Cree usted que se dio cuenta? No, se le ha puesto a alabar a Dios. Ni cuenta se dio, pero aquel anciano sí. Y es aquí donde tenemos un choque, pero terrible, entre las cosas de Dios y el mundo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que los del mundo no pueden entender las cosas de Dios porque les parecen locura, porque solo se pueden discernir espiritualmente. Eso está en 1 Corintios. Entonces hay un choque. Por eso le digo, programas como el que le comentaba nos ayudan no a creer, ahora sí creo porque dice que encontraron. No, ya creí. El Señor dijo, bienaventurado el que no vea y crea. Y no te pido solo por estos que me dicen, sino por los que van a creer por la palabra que yo les he dado. Amén. Y usted y yo somos 2000 años más tarde de los que hemos creído por la palabra que Dios le dio a sus primeros discípulos. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Ahora, ¿a quién se le ha parecido, se ha abierto el cielo y ha bajado Dios y le ha dicho, sí, mira, créeme, aquí estoy? ¿A quién? No, a mí no. Ahora, eso merma o quita tu fe, tu confianza, tu amor, porque aquí hay otro elemento. Recuerden que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Podemos amar a un Dios que no vemos. El apóstol Juan en una de sus epístolas dice que nosotros decimos que amamos a Dios, que no vemos, pero no amamos al prójimo que sí vemos. Por eso nos trata de mentirosos, hipócritas, cuando decimos, no diga que ama a su prójimo, sino que ama a Dios, si no ama a su prójimo que sí lo ve. ¿Me entiende? ¿Cómo eres la mano? Mateo 8:1. Vamos a ver un pasajito aquí rápido al verso 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, oiga lo que le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En su imperfección de fe, cuando estaba en un contexto donde la gente creía que alguien estaba enfermo porque era maldito de Dios y había pecado, eso era lo que pensaban ellos. O sea, ¿se acuerda aquel ciego que le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? La mentalidad era, enfermo, ese es pecador. Está malo, ese es juicio de Dios. Una mentalidad cerrada. Entonces, este hombre que tiene lepra, se puede usted imaginar lo que era la lepra. Y que además, para venir a buscar a Jesús, porque aquí vemos la parte práctica de la fe. Usted sabe que a un leproso lo descubrían saliendo de las áreas donde estaba confinado y mucho menos acercándose a un pueblo, que era lo que mandaba la ley, que los mataran a pedradas, porque era una forma sanitaria de evitar un contagio. Entonces este hombre está arriesgando todo con tal de ir a buscar a aquel que tiene la noción que puede y lo que no sabe si va a querer. Ya nos dimos cuenta de eso. Miren lo que le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarla. El problema de este hombre no era si Jesús podía, el problema es si Jesús quería. Ya se da cuenta cómo son elementos diferentes. O sea, ya arriesgaron todo. Este caso es similar a la mujer con flujo de sangre que se mete en medio de la multitud y toca a Jesús. Una mujer con flujo de sangre, si era descubierta, la mataban a pedradas también, porque era una mujer contaminada, y esta tenía 12 años de padecer de eso. Imagínense. Ahora, están arriesgando su propia vida con tal de llegar al Señor. Y muchas veces en la actualidad tenemos gente que no busca a Dios porque qué vergüenza que va a decir el compadre. Esta gente estaba dispuesta a dar la vida con tal de llegar, pero no sabía, como le digo, el contexto era que si alguien estaba enfermo era porque era maldecido de Dios, era porque se lo merecía, etc. Ese era el pensamiento. Lamentablemente hoy en día hay gente que piensa así también. Si quieres puedes limpiar.
Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: ¿quién? Se limpió, y al instante su lepra desapareció. Y aquí quiero hacer una reflexión muy rápida a su conocimiento enciclopédico del Nuevo Testamento, porque yo sé que él lo ha leído por muchos años. Hermano, ¿usted conoce algún caso donde Jesús dijo: no te salvo, no es mi voluntad? ¿Conoce algún caso? Yo sí conozco uno. Solo hay uno. Y tiene una lección para nuestra vida. O sea que fue una forma de entrenamiento, no fue una forma de negación. Cuando vino la sirofenicia a clamarle por la hija, y Jesús le contestó que no era bueno darle el pan de los hijos a los perros. Recuérdense que las sirofenicias eran perros paganos para los judíos. Pero la mujer le dice: sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús le contesta: mujer, grande es tu fe, vete y como has dicho te sea hecho. Y es el único caso donde hay una negación inmediata. Al final lo hizo. De ahí para allá dice la palabra que Jesús no echa fuera a nadie que venga a buscarlo. ¿Cuántos han leído eso? Amén. Entonces la pregunta es: ¿será la voluntad de Dios que aquel que me cae mal lo conozca y se salve? Por supuesto que sí. Amén. No, mire usted, yo ya por ese ya oré, ya se lo entregué a ese, ay, si el Señor quiere. Y a veces hasta le ponemos cruz calavera. No, mire, yo ya le pedí al Señor y este no quiere nada usted. Ahí dice que se lo lleve el diablo. No es cierto lo que estoy diciendo, hermano. Ahora, le pregunto: ¿será que Dios echa fuera a alguien? ¿Será que Dios dice no a este no, este me cae mal? Mire, gracias a Dios que no es como nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Porque nosotros sí somos así. Dios tiene misericordia. Por eso dice que la voluntad de Dios es agradable. Mire, las características: buena, agradable y perfecta. Mire, si no encaja ahí, no es la voluntad de Dios. Le tengo noticias. Ahora, alguien preguntará: mire usted, pero pobre Job no fue ni agradable ni perfecto. Le pregunto: ¿salió Job 1.000.000 de veces mejor que como entró en el problema? Yo de oídos te había oído, pero Señor, hoy mis ojos te ven. Amén. Solo con eso ya tenía para decir: mira, Señor, esos pinches 8 meses que me llevó el río, porque esa es otra cosa que la gente no cree. Cree que el pobre Job vivió así 100 años. No, fueron 8 meses. Y después le devolvieron todo. Y lo único que no le devolvieron no valía la pena, era la mujer. Sí, porque se acuerda lo que le dijo cuando lo vio en prueba: maldice a Dios y muérete, le dijo. ¿Ha visto eso también? O sea, todo. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es buena. ¿Qué es lo que dice la palabra? No erréis. Toda buena dádiva y don perfecto vienen ¿de dónde? Del Padre que hizo los cielos y la tierra. Alguien puede decir: no, mire, pero es que yo conozco un señor que se llamaba Juan. Usted a ese le fue la pata. ¿Y usted conoce el corazón de ese señor? Mire, yo oí a un evangelista muy famoso a nivel mundial dar un testimonio muy tremendo, hermano. Este hombre lo usaba a Dios muchísimo en sanidad. Entonces fue una reunión que estuvimos en Leyton, en Estados Unidos, y el hombre contaba que a veces sentía el poder de Dios fluir por sus manos hacia alguien y regresarse, y la persona se iba enferma. ¿Cuál era la situación? Que no quería recibir. ¿Me entiende? Cuenta un evangelista, otro, una historia que siempre me ha impactado. Fue a predicar a la India, un lugar muy difícil para el evangelio, pero tenía mucha gente. Y dice que cuando empezó a hacer el llamado y empezaron a orar por sanidad, y vieron dentro de las sillas hacia abajo de la plataforma, se venía arrastrando un hombre con las piernas totalmente muertas.
O sea, el hombre se arrastraba. Y dice que le pasó lo que dice la palabra de Pablo. ¿Se acuerda que Pablo dice que vio que había fe en él para ser sanado? Eso está en el libro de los Hechos. ¿Será que la fe se ve? Sí, Jesús vio la fe de ellos cuando abrieron un hoyo y bajaron al paralítico. Amén. O sea que la fe se ve, mi hermano. Pues este testimonio cuenta que vieron en medio de la multitud de la gente algo como que estaba ahí metido entre la gente, porque no lo miraban a él. Y él mandó unos sugieres a que fueran a ver qué era, y era este hombre que se venía arrastrando. Ya se imagina la condición de su ropa y de todo, además la pobreza. Y lo trajeron cargado, y él oró por él, y el Señor lo sacó de ahí caminando, y dio testimonio que se había arrastrado durante 4 días de la aldea donde vivía para llegar a la campaña, y que entró en el momento que estaban terminando, pensó que ya no iba a llegar y que la gente no lo dejaba pasar. Imagínense, hermano, yo le pregunto, ¿habrá voluntad de Dios en eso? O sea, ¿quién es Dios? Primer elemento. ¿Qué puede Dios? Segundo elemento. ¿Qué quiere Dios? Tercer elemento. Hoy vamos a terminar la parte teórica del tema. La otra semana vamos a empezar a trabajar ya casos prácticos. Y usted va a ver cómo estos 3 elementos se dan caso tras caso, tras caso, tras caso. Porque lo que quiero es edificar tu fe para que pongas todo tu corazón y tu confianza en ese Dios del cielo. Amén, aleluya. Ese es el objetivo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, tenemos que limpiar el cassette si queremos tener confianza en Dios. ¿Me explico? Renovar. Es que mi mente, mi corazón, mi forma de pensar, de ver las cosas, empieza a ser renovado para conocer al Dios Todopoderoso, al Dios que puede y al Dios que quiere. Porque mucha gente no recibe porque no conoce a Dios, porque no conoce el poder de Dios o porque no creen que Dios quiere. Ahí están los problemas. ¿Y qué es lo que dice? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis. ¿Qué es comprobar, hermano? Es confirmar. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que si usted no se lava el coco y se mete cabeza con la palabra y entiende quién es Dios ahí, usted nunca va a entender la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Amén. Y le digo, un creyente que conoce a su Dios, que conoce el poder de Dios y que conoce la voluntad de Dios, más vale que el diablo se quite el camino, hermano. ¿Me entiende? Amén, aleluya. Termino con este otro pasaje, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, a Pablo con su equipo de trabajo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amado, usted no lo sabe, pero por lo menos hay una persona que todos los días le está pidiendo a Dios que el gente del Dios fuerte sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y cada día va agregando. Ahora estoy orando por 7 u 8 iglesias por lo menos diariamente. Y claro, no puedo orar por nombre y apellido, pero sí puedo orar por el nombre de la iglesia y todos están ahí metidos. Amén. Y algunos en lo personal. Miren lo que dice, verso 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando yo empecé a trabajar este mensaje, Dios habló a mi corazón. Mi pueblo necesita confiar más en mí. Amén. Necesitan conocerme más.
¿Me entienden? Lo que estamos haciendo es parte de todo un curso teológico que habla de cómo aprender a crecer en la confianza de Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios para nosotros? Lo que quiere es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios. Amén. O sea, hermano, ¿cuál será la voluntad de Dios? Le hace conocer Jesús 1:9 al 10 y saque de ahí lo que es la voluntad de Dios para su vida más que perfecto. Claro, ¿será que la voluntad de Dios es que viva en Villanueva o viva en Guatemala? No, ahí no va a encontrar versículo, hermano. Ahí hay muchas situaciones. Que mire, hermano, ¿cuál será la voluntad? Que me compre un Toyota o un Honda. Tampoco le va a aparecer un versículo que le diga. Pero lo que sí sé es que Dios quiere que usted sea lleno del conocimiento de su voluntad y que crezca en el conocimiento. Es así, nadie me saca de ahí. Mire, este versículo sirve con otros 10 para lo que se llaman oraciones paulinas. Y hay más de 30 cosas que son la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. No he terminado, vamos a seguir con este mensaje. Vamos a orar.